noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Arrancando la semana, les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. Hola, buenas noches, Adaluz. Buenas noches, queridos amigos televidentes. Bienvenidos a este servicio televisivo noticioso de FETV Diario. Y por supuesto, como siempre, queremos al inicio de esta semana enviar un abrazo fraternal y saludos a los que nos sintonizan por Radio Hogar, a los 94.1 FM de Radio Hogar. Por supuesto, bendiciones y vámonos de inmediato con los titulares del día de hoy. Estos son los titulares para hoy lunes 19 de noviembre. Se inaugura en Panamá Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. Ejecutivo llamará sesiones extraordinarias para la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. En diciembre habrá venta de jamones en ferias del IMA. En las internacionales, surgen protestas a favor y en contra de la caravana de migrantes que se encuentra en Tijuana. Expresidente peruano Alan García solicita asilo en la Embajada de Uruguay en Lima. Esto es FETV Diario. Iniciamos. Durante 5 días, Panamá estará negociando acuerdos con China para un tratado de libre comercio. Esta es la 4ª ronda de negociaciones y se lleva a cabo en la ciudad de Panamá. En esta 4ª ronda, los principales puntos a tratar durante la mesa de negociación con China está el capítulo de inversiones y acceso al mercado, al igual que las reglas de origen. Este último, los negociadores de este componente visitarán la zona libre de Colón para conocer desde un punto de vista práctico las particularidades de sus operaciones en relación con un acuerdo comercial. Son capítulos que son tal vez los más complicados, pero que hemos podido llegar a este punto debido a los avances que hemos tenido en las rondas anteriores. Quiero aprovechar para decir que eso no quiere decir que estamos apresurando una negociación. Esta ronda va simplemente a desenvolverse como se han desenvuelto las otras, a medida que vamos acercando posturas en distintos temas, vamos cerrando esos temas y abriendo nuevos y esperamos poder tener un acuerdo que sea satisfactorio para Panamá. La visita a la zona libre de Colón está programada para el martes. El propósito de esa visita es que los negociadores y los técnicos de la contraparte china vean de primera mano cómo funciona la zona libre de Colón, cómo funcionan los procedimientos aduaneros y todas las medidas de control que existen, que son sumamente sofisticadas, particularmente para la región, como entiende que la zona libre de Colón es la más importante del hemisferio occidental. Entonces, eso es sumamente importante para llegar a compromisos y acuerdos importantes que tienen que ver con los procedimientos aduaneros que facilitan el comercio bilateral con China, como por ejemplo las operaciones logísticas que se hacen en el recinto aduanero, cómo funcionan esas zonas primarias. Por su parte, el ministro de Comercio e Industria indicó que las rondas de negociaciones podrían pasar hasta la próxima administración e invitó al sector privado nacional a participar de las negociaciones. La negociación en sí, como hemos hecho en los distintos tratados, demora lo que tenga que demorar. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Hemos tenido múltiples tratados que han pasado distintas administraciones. Este Ministerio de Comercio e Industria aborda la negociación de cualquier tratado comercial de una forma técnica, de una forma comercial, no desde el punto de vista político. Nosotros estamos negociando esto con una visión de Estado, en donde estamos trabajando de la mano con el sector privado para poder ajustar nuestras posiciones y la posición de Panamá en las distintas mesas de negociación. Así que la negociación en sí va a demorar lo que tenga que demorar. Paralelas a las negociaciones de un tratado de libre comercio con China, Panamá estará realizando protocolos para la exportación de algunos rubros en el mercado. Las 3 categorías son productos de mar, específicamente en cobia y en atún. La segunda es productos cárnicos o carne bovina y la tercera es en frutas tropicales, específicamente piña. Cabe resaltar que estos cuestionarios y protocolos son la base de los futuros protocolos y procesos para otros productos. Por eso he mencionado las categorías. Esta base va a comenzar conforme avancen las rondas y conforme avance el intercambio comercial, vamos a ir abriendo cada uno de estos procesos y cada uno de los productos, toda vez que la parte pública es una bisagra dentro
de este proceso, la parte privada, tanto de la República Popular de China como la de Panamá, tiene que comenzar a accionar. Del 19 al 24 de noviembre se llevará a cabo esta cuarta ronda de negociación entre Panamá y China, donde se espera alcanzar importantes acuerdos, sobre todo en el capítulo de acceso al mercado. Cabe señalar que durante el fin de semana pasado, los negociadores del capítulo de inversión se reunieron en una prerronda con el objetivo de adelantar la revisión de temas. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y este lunes fue inaugurado el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. A continuación, los detalles de esta información. Panamá se ha convertido en el sexto país del mundo que cuenta con un centro logístico regional de asistencia humanitaria que pone a disposición una plataforma logística para facilitar las tareas de ayuda humanitarias ante situaciones de catástrofes nacionales e internacionales. Así que aquí están las agencias humanitarias internacionales más importantes, las capacidades de nuestro país y las agencias de cooperación de otros países que usan esta plataforma para poder responder en una forma eficiente ante cualquier desastre natural o situación que se dé. Este centro logístico está ubicado en la antigua base militar estadounidense de Howard y cuenta con 3 almacenes con una capacidad de almacenamiento de más de 12.000 metros cuadrados y cuartos fríos. Lidiar con emergencias, fenómenos naturales y catástrofes ha sido una tarea obligatoria en las agendas internacionales. Más aún en estos momentos donde la globalización produce una interdependencia sin precedentes entre países, creando grandes cambios de las políticas de gobernanza mundial y de la cooperación internacional. El proyecto del centro logístico ha costado al gobierno de Panamá unos $20 millones y según el director del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderiz, este centro será de gran valor para toda la región. Yo quiero decirles que con una obra de esta envergadura, los más seguros de la región vamos a ser los panameños en caso tal que se dé un terremoto como en el año 1991 en Bocas del Toro, donde el manejo logístico se convirtió en un problema. En una futura etapa, los almacenes tendrán acceso directo a las plataformas de los aviones. El monto de esta fase está estimado en $10 millones y Panamá buscará cooperación internacional para su financiación. La administración va a estar por parte del Ministerio de Gobierno, vamos a recibir donaciones de todo tipo y su administración va a estar por parte de nosotros. Continuaremos en el marco del Plan Panamá 2030, ejerciendo ese rol como receptor y oferente de servicios de cooperación y procurando con ello contribuir con la agenda humanitaria. Los almacenes serán ocupados por el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, el cual es operado por el Programa Mundial de Alimentos, por la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, además del Sistema Nacional de Protección Civil. Para FTV Diario les informó Ramsés Betancourt. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, ha dicho que para este año se han adquirido más de 100.000 piezas de jamones navideños nacionales y respondió a los cuestionamientos hechos por los porcinocultores. Una orden de compra de 180.000 jamones nacionales para ellos. Yo desconozco qué asociación es, pero ya hay una orden firme y el Instituto de Mercado Agropecuario es el que está trabajando en eso. Inician las conversaciones con arrendatarios del mercado de abastos para la mudanza hacia Mercapanamá. Este lunes iniciaron las conversaciones entre arrendatarios del mercado de abastos y personal de Mercapanamá. El presidente Juan Carlos Varela señaló que seguirán las conversaciones para evitar situaciones donde se tenga que utilizar la fuerza. El diálogo, estamos listos para la mudanza y el ministro Carles con el ministro de Seguridad van a manejar el tema para que las cosas se hagan para el beneficio de todos. Nosotros la fuerza la usamos es para proteger al pueblo, no para enfrentarlo. Es un gobierno de diálogo y de consenso, así lo he demostrado en 4 años y 4 meses que tengo dirigiendo este país. Durante la semana pasada, un grupo de vendedores y arrendatarios del mercado de abasto protestó en las instalaciones del Mercado Agrícola Central en oposición de la mudanza que se tenía planificada para el pasado viernes 16 de noviembre. La gerencia del Merca está tomando decisiones. Recuerden que esto es un tema ya sensitivo socialmente. Yo creo que no es un tema de postergar o no, sino que obviamente hay facciones de distintos comerciantes informales y formales que tienen que comenzar un proceso de formalización normal.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, dijo que actualmente el Merca Panamá cuenta con todos los servicios necesarios para la comodidad de los usuarios y de los comerciantes que llegarán hasta las instalaciones de ese lugar en donde se venderán productos de diferentes partes del país. Es un proceso que ya empezó, evidentemente este mes de transición, a común acuerdo con ellos, van a seguir las mesas de trabajo para ver qué logística se puede aplicar y cualquier otra cosa. Ahí están las condiciones de transporte, los 2 intercambiadores, también están los buses de mi bus accionando. Yo creo que esto es más cuestión de pasar una etapa a un formalismo ya más integral. Hasta ahora se tiene planificado realizar la mudanza de Merca Panamá en el mes de enero de 2019. Sin embargo, todo dependerá de las reuniones que tengan las autoridades con los comerciantes. Para FETV Diario les informó Ramses Betancourt. Y continuando con las nacionales, durante el fin de semana se reportaron 5 homicidios a nivel nacional. El presidente Juan Carlos Varela atribuye esos hechos al crimen organizado. Sin duda alguna, yo les pido a ustedes que hagan un ejercicio y los invito al periodismo investigativo de este país que nos está contribuyendo a fortalecer la democracia, porque yo me alegro cuando salen reportajes que cuestionan el manejo de los fondos públicos y que eso es parte del periodismo investigativo. Yo les pido que investiguen la decisión puntual del cierre de la cárcel de Punta Coco el mes de junio y lo que pasó después de junio del 2018. Y porque y muchas de estas situaciones de seguridad que se están dando es enfrentamiento entre las mismas bandas. Cuando los jefes de las bandas no están en una cárcel de máxima seguridad, porque ahí, aunque en La Joya tenemos máxima seguridad, la realidad es que la cárcel de Punta Coco era mucho más eficiente para tener a esos jefes de banda. El presidente Juan Carlos Varela también señaló que la cárcel de Punta Coco es necesaria para evitar que se sigan registrando hechos violentos en el país y destacó que deberían hacerse cambios en el sistema penal acusatorio. Voy a tocar el de nuevo porque se han hecho de nuevo adaptaciones para volverlas a reabrir. Así que yo seguiré luchando para que Punta Coco se vuelva a abrir y que todos esos jefes de banda, que son los que están y usan a abogados, y te llama la atención que son muchas veces los mismos abogados que defienden a las personas que están en caso de corrupción. Los mismos abogados que defienden a veces a estos narcos están defendiendo a personas que cometen delitos administrativos. ¿Hay que hacer cambios en el sistema penal acusatorio, presidente? Yo creo que, es un reto el sistema penal acusatorio, pero lo más importante es que los jueces actúen pensando en la integridad y la seguridad de 4 millones de panameños. Yo no quiero pedirles nada, solamente que cuando actúen piensen de que la medida cautelar que dan puede fortalecer la justicia o debilitarla. Por otro lado, la vicepresidenta de la República, Isabel San Malo de Alvarado, habló este lunes del viaje que realizó el presidente Varela a Guatemala la semana pasada. La reunión, el presidente la aprovechó para sostener bilaterales con varios otros países, un encuentro con el presidente de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, donde se valoró el renovado interés de España por afianzar relaciones con la región en su conjunto. El presidente Varela, por ejemplo, en el marco de esa reunión con todos los países centroamericanos, propuso un encuentro con empresas de infraestructura españolas que puedan venir a apoyar a la región centroamericana con su conocimiento, con sus capacidades para el desarrollo de lo que es infraestructura en la región. Eso tuvo muy buena acogida por parte de España y es algo que se estará organizando a futuro. Buenas noches, amigos televidentes. Óigame, sin duda alguna se ha dado una situación que no se acaba de dar ahora. Desde la época de la dictadura, fíjese a qué tiempos me remonto. Desde la época de la dictadura, y creo que eso lo mencionamos un día acá, hasta el día de hoy, que alguien levante la mano, como se dice en los salones de clase, si alguien tiene confianza en la justicia en general y en la justicia en particular que administra la Corte Suprema de Justicia. Le digo desde la época de la dictadura porque en aquella ocasión el entonces magistrado Camilo O. Pérez hablaba de que eso era un garrapatero, que ahí había de todo en esa Corte Suprema de Justicia, era la dictadura. Pero ya estamos a los bordes de llegar a los 30 años de haber retornado a la democracia y no hay forma humana
que los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que están ahora y todos los que han pasado antes, puedan proyectarle a la sociedad panameña que podemos confiar en la administración de justicia que ellos llevan. Esa es una realidad. Entonces ahora hay un debate para los que les gusta debatir, porque los amigos del diario La Prensa publicaron una nota a página completa de una denuncia hecha contra el magistrado Aiden Ortega, que creo que la analizamos aquí también. Y observen ustedes el debate, pues. Dice, ¿por qué la prensa publica esto después que se filtró el documento o el proyecto de fallo del magistrado Ortega con el caso Martinelli? Pero espera ese momento. La prensa sabrá cuál es su estrategia editorial y cómo y cuándo y dónde publica, bueno, dónde el periódico, pero cuándo y dónde, cómo y cuándo, mejor dicho, publica su material. Pero nosotros no nos podemos agotar, digo nosotros, los ciudadanos de este país, no nos podemos agotar ahora en debatir si la prensa lo publicó antes, durante o después del proyecto de fallo. Lo que tenemos que debatir es cuál es la calidad de magistrados que tenemos. Yo no estoy diciendo, ni se me ocurre pensar tampoco, que el magistrado Aiden Ortega es culpable de lo que se le acusa. Digo que no lo puedo hacer porque yo no tengo elementos para llegar a esa conclusión, como tampoco tengo elementos para llegar a la conclusión de que es inocente lo que se le acusa. No tengo elementos para eso. Yo nada más reacciono a lo publicado, a lo visto. Y al hecho de que recientemente, al final de la semana pasada, un canal de televisión logra encontrárselo en un evento y él dijo, no, eso yo no tengo nada que ver, yo se lo dejo a la justicia, no sé quién dijo, y no tengo nada que explicar. ¿Cómo podemos confiar en los administradores de justicia? Porque es que no solamente es decir que son transparentes en sus acciones, que son probos, que además de toda la idoneidad que tienen para estar allí. No basta con decir eso. También el accionar, cuando se emiten los fallos que la sociedad puede entender sin mucha explicación. Pero cuando se emiten fallos que la sociedad no puede entender, entonces hay un problema. Y no es que la sociedad estamos obligados a entenderlo todo, porque no todos, ni somos abogados, ni mucho menos tenemos la lógica de los abogados. Pero aquí estamos en presencia de que una vez más un manto de duda queda encima. Sí, podríamos decir, bueno, pero ese es uno, los otros 8, ¿y los otros 8 por dónde andan? Dígame usted. Y si no los 8 en su totalidad, parte de ellos, ¿por dónde andan? ¿Cómo podemos pensar que un magistrado que desde que sacaron a Moncada, el magistrado Zamorano, el Ejecutivo no somete su nombre para ser ratificado? Y fíjense, en el caso de Moncada creo que ya lleva, hace 3 años pasó de eso, creo yo. Y todavía el magistrado Zamorano es suplente en función de principal. ¿Qué pasa si usted es suplente en función de principal? Yo conozco al magistrado Zamorano, pero aunque no lo conociera, el solo hecho que tú sepas que estás como suplente y que no te dan la titularidad, ya te mediatiza, aunque tú no lo quieras. Porque el Ejecutivo, en todos estos vaivienes que ha tenido, nunca ha enviado el nombre del magistrado Zamorano para su ratificación como magistrado titular. Eso es un problema. ¿Y qué me dicen del presidente de la Corte y su famosa visita a la procuradora, el magistrado Hernández León? Que esto se va a caer, que esto se va a caer, me grabaron. ¿Y qué ha pasado al día de hoy? Díganme ustedes, amigos televidentes. Ni el presidente de la Corte, ni la procuradora se les ha preguntado más nunca a qué hora es. Y no digo nosotros aquí los medios. Los responsables investigarlos, al uno y al otro.
Explíquenme. El magistrado que le llaman, ¿cómo es? El innombrable, el intocable, yo no sé cómo que es, el manejable. También altamente cuestionado cuando era procurador con Martinelli, después lo pasa para magistrado y siempre sus declaraciones dubitativas. ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo quieren estas 9 personas que están allí en la corte que nosotros tengamos confianza en la administración de justicia? Entonces fíjense ahora ustedes, el magistrado Iván Ortega emite ese proyecto de fallo, pero hoy había audiencia, no sé en qué habrá terminado, pero el magistrado Mejía se ratifica en que la audiencia continúa. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? En un tema tan delicado por las implicaciones que tiene. Entonces, ojalá, sí, ¿por qué no decirlo? El Espíritu Santo, para los que creemos en el Espíritu Santo y en Dios, iluminara las mentes de esos 9 señores y señoras y se pusieran a trabajar y a emitir los fallos en función de la ley, ¿cierto? Pero de las expectativas de la sociedad. Y cuando esas expectativas no son cubiertas, entonces explicar por qué se falló de esta y de esta y de esta forma. Pero esa historia que los magistrados hablan por su fallo, cada día se desvanece más, sobre todo cuando no pueden salir a explicar por qué hacen esto, aquello o lo otro. Pero bueno, estamos en Panamá. ¿Qué podemos pensar? La Corte Suprema de Justicia sigue dando tumbos y lo grave que dé tumbos es que, salvo que algunos de ustedes me digan lo contrario, cada día hay menos confianza en la administración de justicia. Eso es un hecho cierto, lamentablemente. Y eso afecta en buena medida el desarrollo de este país. Continuamos con más información. En el segundo bloque, oiga, las indemnizaciones de los buses. Yo sabía que eso iba a explotar tarde que temprano y comenzó a estallar. Eso será en el segundo bloque. Muchas gracias, profesor, por este análisis. Vamos de inmediato con las notas internacionales. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu asumió el cargo de ministro de Defensa tras la renuncia de Avigdor Lieberman por su oposición a la tregua en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el domingo que sería irresponsable convocar elecciones anticipadas. El mandatario intenta evitar una crisis de su coalición gubernamental, que cuenta con una frágil mayoría parlamentaria de solo un escaño de un total de 120. En tiempos como estos, no se derroca a un gobierno. Es irresponsable. Tenemos otro año completo hasta las elecciones. Estamos en una batalla que se intensifica y en medio de una batalla no abandonamos nuestros puestos. En medio de una batalla no hacemos política. La situación se agravó el miércoles tras la dimisión de su ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, cuyo partido nacionalista aportaba 5 bancas. Otro miembro clave de la coalición, Naftali Bennett, ministro de Educación y jefe de un partido con 8 diputados, había exigido obtener la cartera de defensa, pero el pedido fue denegado por el primer ministro, quien ya controla la cartera de Relaciones Exteriores. Netanyahu se reunió el domingo con otro de sus aliados fundamentales, el ministro de Finanzas Moshe Kahlon, de un partido que posee 10 bancas. Pero el portavoz del ministro aseguró que el encuentro terminó sin resultados, por lo que ambos deberán volver a verse en la semana. Y surgen protestas en favor y en contra de la caravana de migrantes que se encuentra en Tijuana, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Cientos de personas salieron el domingo a las calles de la ciudad mexicana de Tijuana en 2 manifestaciones antagónicas.
Una a favor y otra en contra de los miles de centroamericanos que arriban desde Honduras con el objetivo de llegar a suelo estadounidense. Ondeando banderas de México, unas 300 personas marcharon hacia el albergue que el gobierno local improvisó para los migrantes en un centro deportivo. Si el gobierno no puede con esto, se va a encargar la delincuencia, los cárteles, no nos importa quién se encargue de ellos, pero que se encarguen de ellos. Tijuana se va a limpiar y se van a dar cuenta. Mientras tanto, una decena de personas con pancartas blancas se manifestaban en defensa de los centroamericanos. No todos los tijuanenses tenemos una visión de rechazo, no todos los tijuanenses tenemos una visión de discriminación. Hay otra parte y otro sector de Tijuana que simple y sencillamente apela a la paz, a la empatía y al reconocimiento de los derechos de las personas. Tras salir el 13 de octubre de San Pedro Sula, en Honduras, más de 3.500 centroamericanos han llegado a Tijuana, su última escala antes de intentar cruzar a Estados Unidos. Un estimado de 3.000 se encontraban aún en camino, a la altura de la cercana Mexicali. El conservador alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ha pedido que los centroamericanos sean expulsados, alegando que llegan en un plan agresivo y grosero, y propuso una consulta ciudadana sobre el tema. Y una nueva erupción del volcán de fuego, ubicado a 35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guatemala, llevó a las autoridades a declarar la alerta roja. El video. Alrededor de 4.000 personas fueron evacuadas este lunes tras una nueva erupción del volcán de fuego, cercano a la capital de Guatemala. Las autoridades declararon la alerta roja por lo que constituye el quinto ciclo eruptivo en lo que va del año. En junio, la erupción de este volcán provocó la muerte de 194 personas. El volcán tiene 3.763 metros de altura y se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Guatemala. La erupción genera lluvias de ceniza que podrían afectar a la ciudad turística de Antigua y columnas de lava de 500 metros sobre el cráter que descienden en forma de flujos piroclásticos por la ladera oeste del volcán. Además del volcán de fuego, siguen activos los volcanes Pacaya y el Santiaguito, que aumentaron su actividad pero no entraron en fase eruptiva. Siguiendo nuestro recorrido internacional, el expresidente peruano Alan García solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima después de que la justicia anunciara una investigación por supuestos sobornos relacionados con la constructora Odebrecht. Manifestantes a favor y en contra del expresidente peruano Alan García se reunieron frente a la Embajada de Uruguay en Lima, luego que el exmandatario pidiera asilo en la sede diplomática. El pedido de García tuvo lugar después de que la justicia le prohibiera salir del país debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Sentimos indignados, porque no es posible que la embajada uruguaya pueda darle un asilo a un presidente que ha hecho tanto daño al país y que actualmente está cuestionado legalmente por el Poder Judicial. Sus partidarios también se acercaron hasta el lugar para respaldar su decisión. Y sin lugar a duda, el Partido del Pueblo respalda esa decisión del presidente García. No hay ninguna prueba. García ingresó la noche del sábado a la embajada uruguaya en Lima. En una carta enviada al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, señaló que pedía la protección de Uruguay hasta que cese el clima de persecución política existente en su país. El presidente peruano Martín Vizcarra negó por su parte que exista persecución política en Perú. Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso se encuadra dentro de lo que prevé la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo. Continuando con las internacionales, el submarino argentino San Juan, con 44 tripulantes a bordo, buscado desde hace un año, fue hallado implosionado en el fondo del Atlántico a 907 metros de profundidad. Este fue el momento en el que un buque de la empresa estadounidense Ocean Infinity encontró al submarino San Juan. Había zarpado el 7 de septiembre y estaba a punto de cesar la búsqueda cuando se produjo la localización, a 500 kilómetros de la costa argentina y a 907 metros de profundidad. Fue el final de la angustiosa búsqueda del aparato, que desapareció hace un año en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. El San Juan fue ubicado en el área en que se había registrado hace un año una señal sonora que podía corresponder a una explosión en el Golfo de San Jorge.
Se calcula que la implosión se produjo 2 horas después del último contacto del submarino, el 15 de noviembre de 2017. Varios familiares de los tripulantes piden que la nave sea reflotada, pero las autoridades argentinas advirtieron que no tienen capacidad para hacerlo. De todos modos, la decisión de remover el submarino requiere del aval de la jueza Marta Yáñez a cargo del caso, quien por ahora ha decidido no solicitarlo. Queridos amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Usted no le cambie porque al volver tenemos más información para contarles. Y lastimosamente los jóvenes son la población más vulnerable a las conductas suicidas. El Papa Francisco celebra la segunda Jornada Mundial de los Pobres. Y por otro lado, el Ministerio de Salud realizó hoy el lanzamiento del sistema de vigilancia sanitaria para el control del tabaco. Estas y otras informaciones al volver de la pausa. Estamos de regreso con FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, y este fin de semana la Iglesia Católica tuvo mucha actividad. Estas informaciones se las compartimos a continuación en las notas eclesiales. Y el Vaticano celebró la segunda Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa del Papa Francisco para acompañar a aquellos que menos tienen. El Papa Francisco denunció el domingo que la injusticia es la raíz perversa de la pobreza en el transcurso de la segunda Jornada Mundial de los Pobres. Il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte. El grito de los pobres es cada día más fuerte, pero también cada día menos escuchado. Ogni giorno è più forte quel grido, ma ogni giorno è meno ascoltato. Es sofocado por el estruendo de unos pocos ricos, que son cada vez menos, pero cada vez más ricos. La misa se celebró en la Basílica de San Pedro de Roma, y luego hubo un almuerzo en el Vaticano para 1.500 personas indigentes y ayudantes. Desde el inicio de su pontificado en 2013, Francisco denuncia la globalización de la indiferencia y reitera que quiere una iglesia pobre para los pobres. Y posterior a la misa, el Papa almorzó con más de 1.500 personas de las calles para concluir la segunda versión de la Jornada Mundial de los Pobres. Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa celebró una misa y organizó un multitudinario encuentro en el Aula Pablo VI al que acudieron 1.500 personas sin techo de Roma. Esta iniciativa del Papa Francisco, que comenzó el año pasado, quiere poner fin a la indiferencia y a la cultura del descarte. Nada más llegar, el Papa saludó a los cocineros, que son del Hotel Hilton de Roma. Y ante la incredulidad de quienes lo observaban, el Papa inauguró el almuerzo con unas palabras de agradecimiento. Que Dios bendiga a todos los que estamos aquí, a cada uno de nosotros, que bendiga nuestros corazones, nuestras intenciones y que nos ayude a seguir adelante. Amén. Buen pranzo. El Papa se sentó con ellos a comer. Hubo tiempo para bromas y risas. Quienes compartían mesa con él no pudieron evitar hacer fotos y quienes estaban en las otras mesas solo tenían ojos para Francisco. Además, contó hasta con acompañamiento musical. Un día inolvidable para quienes desgraciadamente están acostumbrados a no ser tratados con cercanía, igualdad o respeto. Y les contamos que esta iniciativa también se replicó en Panamá. La segunda Jornada Mundial de los Pobres se realizó en la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano en Juan Díaz el día de ayer domingo, iniciando a las 10:30 de la mañana con la Santa Eucaristía, seguido de charlas sobre la pobreza en Panamá, luego de un gran almuerzo acompañado de presentaciones artísticas y la entrega de bolsa de alimentos. Esta Casa Hogar funciona gracias al apoyo de muchas empresas y personas de buena voluntad que aportan insumos y también su tiempo.
Fundaciones como el Banco de Alimentos, la parroquia Nuestra Señora del Carmen hayan contribuido con el llamado que ha hecho el Papa para mitigar el hambre en Panamá. También nuestro cuerpo de voluntarias y los medios de comunicación han respondido a este llamado, porque todos tenemos que trabajar por mitigar la pobreza. Realmente estamos contentos, hemos podido dar un signo de esperanza brindando alimento a más de 200 personas y también bolsa de alimentos para esa misma cantidad. Desde hace 3 años estamos apoyando a un sinnúmero de fundaciones, iglesias, también parroquias que llevan adelante esa tarea de llevar ese alimento a quien menos lo tiene. Y la Casa Hogar Buen Samaritano, que tiene personas con VIH y SIDA, también recibe ese apoyo de parte del Banco de Alimentos. Pero a su vez también aquí, en la Casa Hogar Buen Samaritano, la parroquia Nuestra Señora del Carmen tiene un comedor parroquial, en la que todos los días se le da alimento a personas de aquí de la comunidad que de escasos recursos. El Banco de Alimentos apoya también esta actividad que hace el Buen Samaritano y la parroquia del Carmen Juan Díaz. Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Bueno, quienes van a la Santa Misa y participan y no abandonan la práctica, el cumplimiento, el deber de ir a misa todos los domingos, saben que en el día de ayer la Iglesia Católica a nivel universal celebró la Jornada de los Pobres. Esta Jornada de los Pobres no simplemente es hacer memoria que existen los pobres. La idea es que nos concienciemos cada vez más de que no podemos vivir nuestra fe cristiana, católica, al margen de los necesitados. Con ocasión de esta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa se sentó a la mesa con 1.500 pobres de Roma. El chef de la cadena de hoteles Hilton en Roma preparó de comer, mucha gente llevó su comida, eran miles de platos que se estaban sirviendo, al menos más de 1.000 platos de comida, kilos de pasta, y pasaron un momento agradable. El Papa le dio un saludo a todos y comió con ellos lo que ellos estaban comiendo y oró con ellos. Ahora, esta Jornada de los Pobres, que la celebramos el domingo antes del último domingo del año litúrgico, en la Iglesia, pues como decía al inicio, tiene como fin concienciarnos de la realidad que tenemos que servir a los pobres y por otro lado, orar por ellos y hacer obras concretas. Y viene muy bien esta fecha porque ya se nos anuncia que viene la Navidad. Y antes de pensar en derroche de regalos, hay que pensar en cómo servir a los pobres. Dentro de las iniciativas que las asociaciones, grupos tienen para celebrar la Navidad, no olvidemos, queridos hermanos, hacer algo en concreto por tantos pobres y necesitados que hay entre nosotros. Ya lo dijo el Señor, cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pensemos desde ahora cómo vamos en concreto a ayudar a los pobres, llevarle algo de comer a los pobres. Y no solamente de comer, también obras sociales concretas. Ya sabemos todas las asociaciones que hay en la Iglesia y fuera de la Iglesia al servicio de los más necesitados. Y seguimos con más, queridos amigos. Adelante. Y en nuestra nota JMJ, la Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá será consagrada durante la JMJ. Los trabajos de restauración ya están por terminar. Es la primera catedral en tierra firme del continente americano y está a punto de volver a abrir sus puertas después de 3 años de cuidadosa restauración. La reapertura de esta Catedral Basílica de Santa María la Antigua contará en enero con un invitado muy especial, el Papa Francisco.
El vicario de Cristo en la tierra va a venir y nos va a dejar como regalo la consagración de este templo tan importante para Panamá y para todo el continente americano. No se suelen hoy en día construir muchas catedrales, al contrario, digamos, nos encontramos en esta que, claro, ha sido intervenida totalmente, por eso se va a consagrar. Con la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el 97, se empiezan a restaurar la iglesia de la catedral y otras iglesias a su vez. Ya con el paso del tiempo y teniendo en cuenta el evento tan importante que es la Jornada Mundial de la Juventud, el gobierno de Panamá destina 12 millones solamente para la restauración de la parte concreta, sus paredes, su fachada, su parte gruesa, y ya todo el resto se encarga el Comité de Amigos de la Iglesia del Casco Antiguo para el mobiliario, para la decoración, los santos, el arte que se coloca aquí en esta iglesia. Los efectos del clima, como la humedad y las lluvias, así como las termitas, han ido poco a poco deteriorando esta joya, que además estuvo abandonada a causa de la desamortización que sufrió la iglesia panameña en el siglo XIX. En estos 3 años se han limpiado y restaurado el retablo, las paredes y los suelos. Trabajos hechos con gran esmero para por fin ver completamente terminada la catedral, que desde 1688 está en continua construcción. Por falta de recursos económicos, siempre ha sido, la iglesia panameña ha sido siempre una iglesia pobre en ese aspecto, ha vivido pues esa autenticidad del evangelio, y como puede usted comprender, esta iglesia no tiene grandes tesoros arquitectónicos, solo tiene el edificio, que es una belleza, que es sobrio, es elegante, y alrededor no tiene ni siquiera altares. La catedral está situada en el casco antiguo, también de estilo colonial, y que está siendo sometido a trabajos de restauración y limpieza destinados a recuperar la esencia más auténtica de la capital panameña. Y este fin de semana los encargados de las parroquias que recibirán a los peregrinos durante la JMJ realizaron un simulacro de recibimiento junto al comité organizador local. El gimnasio de la Universidad Santa María la Antigua fue sede de un simulacro de acogida y guía para peregrinos durante la JMJ, donde más de 600 delegados parroquiales de la Arquidiócesis de Panamá participaron en una jornada de trabajo organizada por el Comité Organizador Local de la JMJ Panamá 2019. Hemos tratado de reunir a la mayor cantidad de delegados parroquiales a nivel arquidiocesano para darle la mayor información posible, tenerlos a todos juntos, llevarlo en una sola comunicación para el beneficio de todos nuestros voluntarios, pero también nuestros peregrinos, que son la parte esencial de la Jornada Mundial de la Juventud. Aquí se le da información sobre logística, acogida, seguridad, de registro, toda la información necesaria para que ellos puedan en sus parroquias hacer la mejor acogida posible a todos los peregrinos y voluntarios. Los peregrinos fueron llegando a este recinto divididos por países, tal como lo harán en los días de la jornada, y fueron recibidos por los equipos parroquiales, quienes son los encargados de llevar estos conocimientos a sus respectivas comunidades. Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá y presidente del comité organizador local de la JMJ, destacó el gran papel que juegan las parroquias en la jornada, siendo el brazo ejecutor en cada una de sus áreas. Nos hemos reunido todos los delegados parroquiales para hacer un primer ensayo de qué es lo que va a suceder en esa semana de la Jornada Mundial de la Juventud, cuál es el papel tan importante que como parroquia nosotros tenemos desde la acogida a los peregrinos y también cómo se va a desarrollar todos estos 5 días cuando nuestras parroquias será el centro principal de lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Al final felicitó a todos los voluntarios por el esfuerzo que están haciendo para que los peregrinos tengan un primer encuentro que les marque sus vidas. Agradecemos todo el trabajo y el esfuerzo que están haciendo cada uno de los delegados parroquiales en todas las parroquias de la arquidiócesis. Y también volvemos a insistir en la importancia de poder asumir este gran don que el Señor nos da, sobre todo también siendo y teniendo la experiencia de ser hogar de acogida, porque en cada peregrino vamos a tener la oportunidad de acoger al mismo Jesús. Sin duda, fue un día cargado de experiencias y enseñanzas valiosas para todos los asistentes.
Y más de 3.000 jóvenes de la Arquidiócesis de Panamá, que formarán parte de la delegación oficial de peregrinos panameños, se reunieron ayer como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud. Representación de 50.000 jóvenes panameños se espera que participen para la Jornada Mundial de la Juventud, y a escasos días de realizarse la JMJ, los jóvenes se preparan para vivir esta gran fiesta, practicando aquello que define el Papa Francisco como la cultura del encuentro. Los invitamos a que sean los propios jóvenes los que animen a otros jóvenes y a dejarnos de miedo. Dios está con nosotros y nos ha puesto esta misión para que podamos descubrir que Dios quiere hacer grandes cosas en los pequeños. El Papa está muy ilusionado por venir, y sobre todo porque sabe que va a ser una jornada desde la sencillez, pero que vamos a dar lo que realmente nosotros somos. Cada uno de los jóvenes panameños, como de los miles de peregrinos que llegarán, tienen una historia. Algunos han participado de jornadas anteriores, pero para la mayoría esta sería la primera, y para muchos quizás la única vez que participen de una JMJ. Gracias a Dios he podido asistir a la jornada que se realizó en Río en el año 2013, y fue una experiencia muy bonita. La verdad me transformó la vida, fue algo que fue muy enriquecedor, que me hizo ver una realidad que como yo dentro de la misma iglesia no quería ver, pero cuando fui me di cuenta de que hay mucha gente que también está como yo, pues, y que nos ayudó a ver que en verdad hay que darlo todo, hay que siempre ser servicial, y eso fue lo que más noté allá. Mucha gente dispuesta a ayudarte, a guiarte, a lo que necesitaras, tuvieras alguna duda, siempre para ayudar al prójimo, y eso fue algo que me llenó mucho y me hizo como que apegarme más a esa idea, pues, a siempre ser servicial a lo que necesitan ayuda, siempre a disponerla, pues. Tuvimos experiencia en la jornada, la última, la de Cracovia en Polonia. Fuimos 8 peregrinos representando a nuestra parroquia y bueno, pues fue una experiencia única. Primera vez que representantes de nuestra parroquia van a jornada y bueno, pues nos llenó mucho, y al saber de que iba a ser ahora acá en nuestro país, en Panamá, cada uno de nosotros ha puesto el 1000% para que los peregrinos que vengan a Panamá queden enamorados de la jornada como quedamos nosotros. La JMJ busca abrir el corazón del joven, que descubra lo mejor de sí, a través del servicio al otro, del respeto, del amor y de la unidad. Que el joven pueda preguntarse a qué está llamado y desde su vocación pueda vivir feliz. Los jóvenes tienen el entusiasmo, tienen las ganas, y eso es lo importante, pero hay que formarlos. Un peregrino sin formación no podemos llegar a alcanzar lo que queremos, que el joven esté verdaderamente convencido de que Cristo nos ama, que peregrinó y nos toca a nosotros peregrinar con Él. Las Jornadas Mundiales de la Juventud fueron inventadas en 1984 y desde entonces, cada 2 años, miles de jóvenes del mundo se movilizan con un solo objetivo: unirse en la fe. Hasta aquí la información de la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a continuar con otros temas, y este martes en Consejo de Gabinete se decidirá qué día de esta semana el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, mañana hay Consejo de Gabinete y mañana se debe tomar decisiones ya con el tema de la Corte Suprema de Justicia y también establecer la agenda de sesiones extraordinarias. Mañana en el Consejo de Gabinete se va a establecer ambos temas. Se debe tomar decisiones también con los magistrados de la Corte, como se lo anunció hace una semana. Según autoridades de salud mental, los jóvenes son la población más vulnerable a las conductas suicidas. Las autoridades de salud mental están preocupadas ante el aumento de intentos de suicidios en el país, donde la mayoría de los casos, los protagonistas son personas jóvenes. Muchos son adolescentes. Lo que sí ha aumentado y sí se percibe una preocupación en la comunidad es el aumento aparente, pues no aparente, sí, el aumento de suicidios en adolescentes. Eso sí está marcando una pauta nueva en Panamá y también a nivel mundial. Entre 13 y 17 años pues están dándose casos, posiblemente problemas familiares, ya que no se ha divulgado mucha información al respecto, porque son casos bastante delicados que deben pasar por
toda una serie de investigaciones, ¿no? Se estima que al menos 100 personas al año se quitan la vida en Panamá por diferentes razones, por lo que los expertos recomiendan buscar ayuda a los afectados. Los hechos recientes de personas que han caído de edificios perdiendo instantáneamente la vida mantiene conmocionado a la población. Aunque se desconocen las razones, los expertos en salud mental indican que no siempre se trata de un suicidio. El tratamiento de la conducta suicida es tan complejo como las causas mismas, porque va a depender si existe una enfermedad mental de base, va a haber que hacer el diagnóstico y el respectivo tratamiento de esa enfermedad mental de base, y si no lo hay, darle el apoyo y el abordaje desde el punto de vista sobre todo psicoterapéutico a la persona para que tenga algunas opciones diferentes de enfrentar las situaciones complicadas de su vida y no esté considerando que la solución sea algo tan radical y definitivo como quitarse la vida. Los factores que conducen a una persona al suicidio suelen ser múltiples y complejos, pero se relacionan con situaciones acumuladas. En Panamá, las estadísticas revelan que la mayoría de las víctimas de los suicidios son varones. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. El Ministerio de Salud realizó hoy el lanzamiento del Sistema de Vigilancia Sanitaria para el Control del Tabaco. El fin es monitorear y evaluar la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco. En este portal, las personas podrán encontrar información sobre las acciones de promoción, prevención, atención, rehabilitación, investigación para reducir el consumo del producto y de productos que contienen tabaco en conjunto con otras instituciones. La idea es que esta página sirva de orientación a la juventud, pero también a los padres, porque en Panamá, por ejemplo, se ha impulsado mucho últimamente el uso de los sistemas electrónicos administradores de nicotina, mejor conocidos como cigarrillos electrónicos, que tienen formas diversas y que a veces los padres desconocen que esta es una nueva modalidad de uso de la nicotina que genera riesgo en nuestra población, y entonces también ayuda, ¿verdad?, a educar a los padres para que puedan tener elementos suficientes de orientar a sus hijos. Para finales del mes de noviembre deben estar listos los trabajos que se realizan en el Hospital San Miguel. Así lo informó el ministro de Salud, Miguel Mayo. Muy bien, nosotros debemos recibir el hospital alrededor del 30 de este mes y empezar a hacer las pruebas de seguridad para abrirlo probablemente la primera y segunda semana de diciembre. Y también el ministro de Salud se refirió a la falta de medicamentos para diabéticos y destacó que actualmente las instalaciones del MINSA están abastecidas. Completamente falso. En el Ministerio de Salud tenemos insulina, puedes ir a los centros de salud y verificarlo. Tenemos gran cantidad de insulina en el centro de salud. Ciertamente tuvimos un desabastecimiento porque como había desabastecimiento en la Caja de Seguro Social, la gente iba al centro de salud y lo sacaba y era un número muy grande. No estábamos presupuestados porque no estaba proyectado esta gran cantidad de gente que llegó a ese momento. Pero hoy tenemos insulina en todos nuestros centros de salud. Muy bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa, nuestro segundo cambio comercial, y al volver tendremos al profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de la noche. Así es, Augusto, y también Alejandro Rodríguez con toda la información deportiva. No le cambie, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Oiga, y entonces, como decían por allá por 1821, llegó Matea. Y era de esperar, era de imaginar que esto de las indemnizaciones de los Diablos Rojos, tarde que temprano iba a estallar, porque el rumor está... Yo les he dicho a ustedes que en este país nuestro, los rumores en materia política terminan siendo ciertos. Y políticamente, desde que esta historia comenzó en el gobierno pasado, esa historia de las indemnizaciones estaba chueca. El primer problema, indemnizar a una gente que tenía 40 años pelechando el negocio, como le daba la gana, porque había que indemnizarlos. No, porque van a entrar los Metrobús y ellos van a dejar su negocio. Ah, pero fíjense lo que está
establece la fiscal que está investigando. Me quitaban el cupo a mí, o yo entregaba el cupo para que me indemnizaran, indemnizaciones que iban desde 35,000 hasta 75,000 dólares. Yo entregaba formalmente mi cupo, lo devolvía, me indemnizaban, pero el mismo cupo, el mismo certificado de operación, se lo entregaban a mi amigo, a mi copartidario, a mi primo, a mi hermano. Y luego, ese que recibía ese mismo certificado, que era mío originalmente, iba y de nuevo lo metía para ser indemnizado. Calcule usted que en ese jueguito, este Estado panameño, del cual usted y yo formamos parte, se nos fueron 90 millones de dólares en el juego de las indemnizaciones. Reitero, nunca entendí y lo cuestioné desde el primer día por qué había que indemnizar a los dueños de certificado de buses. No había ninguna justificación. Pero ahora, más grave que lo primero, es que nos estamos enterando, en base a la investigación que está haciendo la fiscal, cómo era el trámite. Yo lo entrego, tú me indemnizas, Estado, ese mismo certificado se lo das al otro y el otro también lo indemniza. Imagínense ustedes que indemnizaron a certificados que decía que el autobús transitaba por el corredor norte-sur y los corredores todavía no estaban, todavía no había ruta en los corredores. Imagínense eso. Calcule usted el nivel de vagabundería y de corrupción, según lo que ha investigado la fiscal. Buses o certificados para operar en los corredores, y en ese año los corredores no tenían ruta todavía. Entonces, es un tema de corrupción escandaloso y asqueroso. ¿Y por qué se atreven a hacerlo? Fíjense que hoy la noticia anuncia creo que son 3 diputados, probablemente hay más, pero hoy la noticia de la prensa anuncia 3 diputados y también el secretario de la Asamblea. No, por lo menos así lo registra la noticia. Si la fiscal logra demostrar todo esto, siempre va a surgir la pregunta, ¿cómo se atreve alguien a hacer esto? ¿Por qué se atreven? Porque saben que al final no pasa nada. No pasa nada al final. Y entonces ahora, como hay diputados involucrados en la investigación, la fiscal en este caso no puede investigar a esos diputados. ¿Quién los investiga? La Corte Suprema de Justicia. La misma que cuestionábamos en el bloque anterior. Andamos mal en el tema de la justicia. No puede ser que el carterista y el que se roba la gallina va preso de inmediato. Pero en temas escandalosos como estos, que se habla de millones de dólares de Estado que se perdieron, no pasa nada. Las investigaciones van lentas, etc. Espérese, y con un agravante. Para mi gusto, en esa publicación del Diario de la Prensa hoy, los que están como imputados, indagados, yo no sé cómo es la palabra que usan, ni son todos los que están, ni están todos los que son, para mi gusto. Me leí la noticia completa, de principio a fin, y hay un nombre que no está, se lo voy a dejar a ustedes de tarea, hay uno que no está. ¿Cómo que no está en esa investigación? Si era el director de la orquesta, bueno, pero así anda la justicia. Preste la atención a esto de los certificados de autobuses que fueron indemnizados y el jueguito para que usted se dé cuenta cómo se siguen burlando de todos nosotros. Continuamos con más información. Y los deportes. Así es, gracias, profe. Buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes aquí en FTV Diario. Vamos a iniciar de inmediato hablando del tenis, y es que el alemán Alexander Zverev, número 5 del ATP, sorprendió al número 1 del mundo, Novak Djokovic, con una extraordinaria actuación 6-4 y 6-3 para ganar a los 21 años del Máster este domingo en Londres. Veamos la siguiente nota.
El alemán Alexander Zverev, número 5 de la ATP, se coronó el domingo campeón en el Masters de Londres. Zverev sorprendió al número 1 mundial Novak Djokovic con una extraordinaria actuación 6-4 y 6-3 para ganar el Masters a los 21 años. Con su triunfo le impidió además al serbio, imparable hasta la final, igualar en Londres el récord de 6 títulos en el Masters de Roger Federer. El alemán ya había eliminado a Federer en semifinales el sábado. Zverev es el ganador más joven de este torneo desde que Djokovic lo logró en 2008, cuando también tenía 21 años. Qué bien por el juvenil alemán que se queda con este torneo, finalizando prácticamente la temporada del tenis mundial. Cambiamos de tema, ya es que al ritmo del hip hop, el equipo estadounidense de baloncesto callejero Court Kings visitaron Venezuela para divertir y motivar a los más pobres en las barriadas de Caracas. Los detalles en la siguiente nota. El equipo de baloncesto callejero estadounidense Court Kings visitó Venezuela para divertir y motivar a los más pobres. Los jóvenes realizan giras por Sudamérica y Asia usando el baloncesto para derribar muros culturales y dar a los niños una razón para sonreír. En Venezuela animaron a los asistentes en una cancha del 23 de enero, una barriada del oeste de Caracas. Así que estamos sumamente contentos de esta experiencia única, donde ya hemos venido seleccionando jugadores de nuestros sectores populares, así que lo que están viendo atrás nos muestra lo que estamos haciendo. Estamos muy contentos y esperamos que este tour se mantenga a nivel internacional y a nivel mundial. Yo estoy muy contento con los Court Kings porque son grandes amigos de nosotros y bueno, disfrutando aquí el 23 de enero, sanamente. Estaba previsto un duelo entre los Court Kings y deportistas locales, pero no se llevó a cabo porque el piso está liso por el deterioro de la pintura. Entonces hubo un performance con acrobacias que los lugareños observaron maravillados. Esta actividad son muy buenas, van fomentando el básquetbol con los niños, lo están llevando a otra iniciativa, que lo están llevando al deporte, lo están sacando de la calle directamente, lo están llevando a algo relacionado con el deporte, con el básquetbol. Tremenda iniciativa. El gobierno venezolano culpa al ocio de la delincuencia y busca que con actividades de deportes y baile en las barriadas mejore la situación. Venezuela registró 26.000 homicidios en 2017, unos 89 por cada 100.000 habitantes, 15 veces más que la tasa media mundial. Pero al menos por un rato, los Court Kings hicieron olvidar a los vecinos la criminalidad y la falta de alimentos y medicinas que marcan la crisis del país petrolero. Bien por los Court Kings que pudieron por lo menos regalarle una tarde de felicidad a la gente de este barrio en Venezuela, en Caracas, que a pesar de la triste situación que está pasando en ese país en estos momentos. Para finalizar tenemos que hablar de la LPF. Este fin de semana se jugaron los partidos de ida en ambas semifinales. Vamos de inmediato con la gráfica, señor director, porque el día sábado el Tauro venció 2-0 al Árabe Unido de Colón. Como locales le pegaron al equipo del Árabe Unido de Colón, que tenía muchas bajas, sí, pero no lució para nada bien. Gol al último minuto prácticamente de Gustavo Charapa para poner el 2-0 definitivo. Y ayer en Chorrera, sorpresa, equipo visitante, el Costa del Este, que sí, lideró toda la temporada, pero nadie se esperaba tal vez este resultado como visitante. 3-1 la victoria para el Costa del Este, que está a un paso de conseguir ese boleto para la gran final. Los partidos de ida se jugarán este viernes en Colón, el Tauro visitando al Árabe, 8 de la noche, y el sábado en el Rommel Fernández, 7 de la noche, se jugaría el partido de vuelta entre el Costa del Este y el San Francisco. Cómoda ventaja la que tiene el nuevo equipo en la LPF, que está a un paso, como ya decíamos, de la gran final. Recuerden, mañana Panamá se enfrenta a Ecuador en el estadio Rommel Fernández. Todavía quedan boletos. Va a ser el regreso del Bolillo Gómez luego de esa clasificación al Mundial de Rusia en octubre del año pasado. Compañeros, es lo que tenemos en Deportes para hoy. Vamos con ustedes y la parte final del noticiero. Gracias, Alejandro, por todo el acontecer deportivo. Queridos amigos, llegó el momento de despedirnos y agradecerle a usted por estar con nosotros aquí en FETV Diario. Augusto. Bueno, a la luz, amigos televidentes, punto final a este noticiero, pero recuerde mantenerse en sintonía porque a continuación tendremos al padre Francisco Verar y el programa Buenas Nuevas. Sobre todo atención a las futuras mamás, madres embarazadas, grupos de oración y las madres embarazadas. Así que no se lo pierda. Nos esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.